A ver, casi todo el mundo ha oído hablar del método Montessori. Pero, ¿y la historia detrás? La historia de la mujer que lo creó es, bueno, es un drama. Esto no es solo sobre educación, ¿eh? Es una historia de lucha, de sacrificio y del precio que una mujer tuvo que pagar para cambiar el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia no contada de María Montessori. Uf, esta fue la advertencia que le dieron a María Montessori cuando se atrevió a hacer lo impensable a finales del siglo XIX, querer estudiar medicina. Un mundo que era, pues, solo para hombres. Y esta advertencia, vaya que terminaría definiendo su vida. Y bueno, así arranca el primer capítulo de su viaje. Un viaje que la puso cara a cara con una hostilidad tremenda, tanto social como académica, por ser la primera mujer en estudiar medicina en toda Italia. Nada más y nada menos. El ambiente en la facultad era brutal. Imaginen esto. La obligaban a entrar a clase después de que todos sus compañeros hombres ya estuvieran sentados. Como para reducir el contacto, ¿saben? Era básicamente una extraña, aislada a propósito por el mismo sistema que ella intentaba conquistar. El momento clave, el que lo cambió todo, llegó durante una autopsia. Estaba ahí, frente al cuerpo de una mujer, sintiendo una mezcla de empatía y, pues sí, de asco. Pero entonces dio un paso al frente. Con todas las miradas encima, las de sus compañeros y profesores, tomó el bisturí e hizo la primera incisión. Con ese simple acto, los cayó a todos. Demostró que ese era su lugar. Pero ojo, no estaba completamente sola. Su mamá fue un pilar. Le dijo estas palabras que seguro resonaron en ella toda su vida. Su madre no lo veía como un capricho personal de María, sino como una batalla por todas las mujeres. Y fue ese apoyo el que le dio la fuerza para seguir adelante. Una vez que se graduó, su camino dio un giro. Se alejó de la anatomía y se metió en la psiquiatría. Y fue en los lugares más sombríos, en los manicomios de la ciudad, donde iba a encontrar su verdadera vocación. Un llamado que surgió de la más profunda oscuridad. Esta pregunta se le clavó en la mente. En esos asilos, descubrió a niños abandonados, etiquetados como deficientes o retrasados. Estaban encerrados, sin ningún tipo de estímulo, sin esperanza, simplemente arrumbados para que nadie los viera. Y aquí es donde su genio realmente explotó. María los observó y tuvo una revelación que de verdad lo cambió todo. Se dio cuenta de que estos niños no estaban necesariamente enfermos, sus mentes no estaban rotas, sino prisioneras, atrapadas por la falta total de estímulos. Su inteligencia, decía ella, simplemente estaba dormida, esperando a ser despertada. Entonces, junto con un colega, Giuseppe Montesano, empezó a aplicar su método científico. Su argumento era simple pero revolucionario. Estos niños no necesitaban estar encerrados, necesitaban educación, necesitaban que alguien los observara y los entendiera, no que los controlara. Y aquí está la clave, los veía como personas con un potencial oculto. Pero su trabajo con Giuseppe Montesano se convirtió en algo más, algo mucho más profundo y al final trágico. Esta es la parte más personal y dolorosa de su historia, un secreto que la marcaría para siempre. Su relación era una mezcla de pasión intelectual y amor prohibido. Pero cuando María quedó embarazada, la presión de la sociedad se volvió insoportable. La familia de Giuseppe, por miedo al qué dirán, le prohibió casarse con ella. ¿Y él? Bueno, él la traicionó, se casó con otra mujer. Pensemos en lo que eso significaba. Para una mujer profesional, soltera, en esa época, tener un hijo era el fin. El fin de su carrera, la ruina de su reputación, el rechazo de todos. Se enfrentó a una decisión imposible, una que ninguna madre debería tener que tomar jamás. Y con el corazón completamente destrozado, tomó la decisión más difícil de su vida. Envió a su hijo recién nacido, Mario, a que lo criara una familia en el campo. Fue un secreto que tuvo que guardar por más de 10 años, un dolor silencioso que sin saberlo se convertiría en el motor de su trabajo. Pero a veces, del dolor más profundo puede nacer algo extraordinario. María canalizó todo ese duelo, todo su instinto maternal, en un proyecto que iba a revolucionar la educación para siempre, la Casa dei Bambini. Allá, en uno de los barrios más pobres, fundó la Casa de los Niños. Imaginen un lugar donde todo, absolutamente todo, estaba hecho a la medida de los niños. Muebles de su tamaño, libertad para elegir qué hacer, materiales con los que podían aprender y corregirse solos. Era una filosofía radical centrada en el respeto y la autonomía del niño. Pero claro, tenía que demostrar que su método funcionaba. Así que se propuso un reto que parecía una locura. Iba a preparar a sus niños, a esos mismos que la sociedad había etiquetado como deficientes, para que hicieran los mismos exámenes oficiales que los niños normales de las escuelas públicas. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron una bomba.
Sus estudiantes no solo pasaron, sino que sacaron mejores calificaciones que los niños del sistema tradicional. Fue una victoria increíble que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Esta pregunta de un funcionario del gobierno lo dice todo. Captura perfecto la incredulidad, el shock. María no solo había demostrado que sus teorías eran correctas, sino que había hecho que todo el sistema educativo se cuestionara sus propios cimientos. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? Su increíble legado profesional finalmente se iba a entrelazar con su vida personal, y todavía le quedaba una última prueba por enfrentar: el totalitarismo. Es que su filosofía chocaba de frente con la ideología fascista de Mussolini. Montessori buscaba autonomía, pensamiento crítico. El fascismo exigía obediencia ciega y conformidad. Y aunque al principio el régimen adoptó sus escuelas, María se negó a cambiar sus principios. La consecuencia fue que cerraron todas las escuelas Montessori en Italia. A pesar de los golpes y los reveses, su impacto global fue imparable. El trabajo que nació de una tragedia personal se convirtió en un legado de empoderamiento para millones de niños en todo el mundo. Creó un mundo nuevo que empezaba con ellos, con su potencial. Y así cerramos el círculo. Años después, su hijo Mario, ya un adulto, y su colaborador más cercano, la presentó en un congreso con estas palabras. Un reconocimiento público que por fin unió su gigantesco legado profesional con el sacrificio personal que lo hizo posible. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué mundo nos habríamos perdido si ella se hubiera rendido?